Después de meses sin contacto, mis padres de repente me pidieron que fuera a casa a hablar. Pero mi cámara Ring grabó a mi hermana dirigiéndolos como si fuera una escena de película. Mi madre ensayó sus lágrimas. Mi padre practicó decir, te extrañamos. Pude escuchar cada palabra. Abrí la puerta sonriendo. Lo que hice después los dejó congelados. Mi madre practicó su llanto en mi porche delantero. Mi padre ensayó una sola frase como un hombre que aprende un idioma extranjero. Y mi hermana dirigió todo el asunto desde el asiento del pasajero de la camioneta de su esposo. Lo vi todo en mi cámara Ring desde un estacionamiento a 2 millas de distancia. Comiendo una barra de granola entre pacientes. Mi madre se secó los ojos, se recompuso y se los secó de nuevo. Mi padre murmuró, te extrañamos, te extrañamos. Luego, la voz de Brooke sonó aguda a través de la ventana abierta de la camioneta. Papá, mira a la puerta, no a la cámara. Olvidaron que la cámara tiene audio. Olvidaron muchas cosas. Pero aquí está lo que ninguno de ellos sabía. Había pasado 8 meses preparándome para este momento exacto, y cada documento ya estaba archivado. Soy Mira, tengo 32 años. Después de 8 meses de silencio. Mis padres aparecieron en mi puerta con un guión y olvidaron que tenía una cámara Ring. Esta historia tiene lágrimas ensayadas. Tierras de cultivo robadas y un recibo judicial que lo cambió todo. Si alguna vez has sido la persona de la que tu familia esperaba que perdonara y olvidara. Esto es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Dirijo una clínica en el condado de Arden, Ohio, llamada Salud Rural Sullivan. En honor a mi abuela, Ruth, no a mis padres. La construí a partir de una tienda de alimentos convertida hace 5 años con un pequeño préstamo. Comercial. 3 meses sin dormir y el tipo de terquedad que surge al crecer en una familia que te decía que tus sueños eran inconvenientes. La mayoría de las mañanas estoy allí a las 5:30. Organizando expedientes antes de que las luces estén completamente encendidas. A las 7, la sala de espera se llena con personas que he conocido toda mi vida. Agricultores con malas rodillas, maestros con migrañas que han estado ignorando desde septiembre. Mujeres jubiladas que vienen para controles de presión arterial y se quedan durante 20 minutos. Porque la clínica es más silenciosa que sus casas. Conozco sus medicamentos de memoria. Ellos conocen el nombre de mi perro. Es el tipo de trabajo que te mantiene con los pies en la tierra cuando nada más lo hace. Mi casa está a 10 minutos de la clínica. Es una pequeña casa de 2 dormitorios. Pagada temprano porque no gasto dinero en cosas que no necesito. Hay un jardín en la parte trasera. Hierbas que en su mayoría comenzaron de esquejes que mi abuela me dio el verano antes de morir. Romero, tomillo y un parche obstinado de lavanda que se niega a florecer de manera uniforme. Biscuit, mi labrador amarillo, duerme en el porche todas las tardes mientras riego. Adentro, las paredes están limpias. No hay fotos familiares. Las quité hace 8 meses y las puse en una caja en el armario. No por enojo, sino por precisión. Las personas en esos marcos no eran quienes yo pensaba que eran. Mi abuela construyó el sueño de esta clínica conmigo. Ella caminaba por la línea de la cerca de sus 40 acres cada domingo y decía: esta tierra te mantendrá con los pies en la tierra cuando el mundo gire, Mira. Ella me prometió esa tierra. Luego, mi hermana vendió el terreno sobre el que se suponía que debía estar. La familia Sullivan se ve bien desde la distancia. Mi madre Janet, de 61 años. Preparaba guisos para cada funeral de la iglesia y nunca faltó a una reunión de la asociación de padres y maestros cuando estábamos creciendo. Mi padre Gary, de 64 años, dirigió un taller de carpintería hasta que la recesión se lo llevó. Él es callado de la manera en que un hombre se vuelve callado cuando pierde lo que lo hacía sentir. Uti. Mi hermana Brooke es 5 años mayor. Se alcanzó a casar con Derek Hayes justo al salir de la escuela secundaria. Derek.
cuyo padre le dejó el depósito de madera que emplea a la mitad de los comerciantes del condado. Brooke nunca fue a la universidad. Tuvo su primer bebé a los 20 años, el segundo a los 23, y en algún momento intermedio hizo una carrera de ser la que se quedó. Así fue como ella lo presentó. Yo me fui a la escuela de enfermería en Columbus. Brooke convirtió eso en un veredicto. Mira, nos dejó, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Yo me quedé. No importaba que yo volviera a casa cada 2 fines de semana. Que condujera 3 horas de ida y vuelta para el Día de Acción de Gracias. Que llamara a la abuela Ruth cada noche durante mis prácticas clínicas, medio dormida. Porque ella me lo pedía. Lo que importaba era que Brooke estaba allí y yo no, y mi madre decidió que la presencia era la única moneda que contaba. Mi padre perdió su taller hace 8 años. Derek le dio un trabajo administrando el inventario en el depósito de madera. Pagaba menos que la carpintería, pero pagaba. Después de eso, mi padre nunca estuvo en desacuerdo con Derek en nada. Ni en la cena, ni en las vacaciones, ni cuando importaba. Una vez, solo una vez, mi padre me llamó un martes por la noche y me dijo: «Estoy orgulloso de ti». ¿Niñe? 42 segundos. Luego se aclaró la garganta y colgó. Reproduje ese mensaje de voz durante una semana. Fue lo último honesto que me dijo antes de que todo se rompiera. Volviendo a aquel martes de junio. Estaba estacionada en el departamento de salud del condado terminando mi almuerzo entre visitas a sitios cuando la notificación de la cámara Ring vibró. Casi no la reviso. Recibo alertas por ciervos, carteros, niños del vecindario que cruzan el patio. Pero la imagen en miniatura mostraba a 2 personas paradas en mi puerta y reconocí el abrigo de mi madre. Toqué la transmisión en vivo. Allí estaba mi madre, con la espalda recta, secándose los ojos con un pañuelo. Mi padre estaba ligeramente detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando sus zapatos. Y luego lo escuché. La voz de Brooke clara como una campana de iglesia proveniente de la camioneta plateada de Derek. Estacionada al final de la entrada. Mamá, llora cuando digas que no puedes dormir. No sollozos grandes, solo lo suficiente. Papá, di que te extrañamos. Luego menciona el picnic del 4 de julio. Se especifica. Di que no fue lo mismo sin tu ensalada de papas. Mi madre practicó su rostro, se secó los ojos, sonrió, se secó de nuevo. ¿Es esto creíble?, preguntó, girándose a medias hacia la camioneta. Más lágrimas, dijo Brooke. Mi padre estaba peor. Arrastró los pies y murmuró la frase como si la estuviera leyendo de una caja de cereales. Te extrañamos. Te extrañamos, mira. ¿Cuál era la siguiente parte? El picnic. Papá, mantente en el guión. Me senté en mi auto y vi todo el asunto. 4 minutos y 12 segundos de mis padres siendo dirigidos como actores en una producción de teatro comunitario que nadie pidió. Mi perro se habría sentido avergonzado. Terminé mi barra de granola. Guardé el vídeo. Luego conduje a la clínica. Vi a 3 pacientes más y no volví a pensar en ello hasta que llegué a casa esa noche y encontré su auto todavía en mi entrada. Habían estado esperando 4 horas. Para decirles por qué dejé de hablar con mi familia, tengo que hablarles sobre la tierra. 40 acres de tierra agrícola plana de Ohio cercada por 3 lados con un arroyo que corre por la esquina suroeste y un establo que mi abuelo construyó en 1971. Mi abuela, Ruth Sullivan, era dueña de cada pulgada de ella. Nació en ella, se casó en ella. Crió a su hija allí y enterró a su esposo bajo el viejo roble cerca de la línea de la propiedad. Esa tierra era Ruth. Cada domingo después de la iglesia, la abuela y yo caminábamos juntas por la cerca. Ella señalaba el arroyo y decía: «Tu abuelo me propuso matrimonio justo allí, de pie en el barro». Ella revisaba los postes de la cerca, no porque esperara que se rompieran,
sino porque caminar por la línea era la forma en que recordaba quién era. Ella me dijo que la tierra era mía, no en un testamento. Ese fue siempre el problema. Pero lo dijo con palabras, frente a toda la familia más de una vez. Mira, se queda con los 40. Ella es la que cuidará de ellos. Brooke nunca discutió. Ella tenía el dinero de Derek, la casa nueva, el depósito de madera. ¿Para qué necesitaba ella 40 acres de soja? Luego la abuela se enfermó. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel. Pasó de caminar por la línea de la cerca a una cama de hospital en 11 semanas. Brooke se ofreció como voluntaria para manejar las finanzas de Ruth. Se posicionó como la nieta hermosa, la que estaba cerca, la que podía conducir al banco. La que se sentaría con el abogado. Le pidió a Ruth un poder notarial duradero. Solo para pagar las cuentas mientras estás en tratamiento, abuela. Ruth lo firmó. Yo estaba trabajando turnos dobles en la clínica. Tratando de mantener las puertas abiertas y visitando a la abuela cada noche después del cierre. Le pedí a Brooke ver los registros financieros una vez. Ella dijo, la abuela me lo pidió a mí, no a ti. La abuela Ruth murió un jueves de julio. 14 meses antes del día en que mis padres aparecieron en mi puerta. Yo sostenía su mano. Brooke llegó 2 horas tarde, oliendo a salón de belleza. El funeral fue el sábado. Vino la mitad del pueblo. El pastor Jim pronunció el elogio. Clara, la hermana menor de Ruth. Se sentó en la primera fila y no habló con nadie durante 3 días después. Enterramos a Ruth junto al abuelo bajo el roble. 5 semanas después, estaba en la clínica haciendo lo que siempre hago cuando no puedo dormir. Revisando registros del condado en línea. Buscando archivos de propiedad para pacientes que necesitan solicitudes de asistencia. Por hábito, cerebro de enfermera. Escribí Sullivan en la barra de búsqueda y la pantalla cargó una nueva entrada. Transferencia de propiedad de Ruth Sullivan a Derek Hayes. 40 acres. Precio de compra $120,000. Fecha de transferencia 5 semanas después del funeral. Me quedé mirando el número. Luego busqué ventas comparables de tierras agrícolas en el condado de Arden. De $310,000 a $320,000. Llamé a Brooke. ¿Vendiste la tierra de la abuela? Silencio. Luego dijo, fue la decisión del patrimonio. No hay albacea del patrimonio, Brooke. Usaste el poder notarial. Fue para la familia. ¿De quién es la familia? Llamé a mis padres. Mi madre dijo que Brooke le dijo que la venta era necesaria para las facturas médicas. Mi padre no dijo nada. Revisé las facturas médicas de Ruth esa noche. Medicare cubrió el hospital. Mi plan de seguro suplementario, el que configuré para Ruth a través de la clínica hace 2 años. Cubrió el resto. 94% de cobertura total. No había facturas pendientes. Ni una sola. La tierra valía más de $300,000. Derek pagó $120,000 y mis padres lo sabían. Esa noche, quité cada foto familiar de mis paredes, las envolví en periódico. Las puse en una caja de cartón y deslicé la caja en el armario. Biscuit miraba desde el sofá como si lo supiera. A la mañana siguiente, llamé a Brad Ellison, un abogado de sucesiones, a 2 condados de distancia. Elegí a alguien fuera del condado de Arden a propósito en un pequeño pueblo. Todo el mundo habla y necesitaba a alguien cuyo primo no jugara a los bolos con Derek. Brad revisó los hechos en 30 minutos. El poder notarial duradero otorga autoridad para administrar activos en el mejor interés del Poderdante. Vender 40 acres de tierra agrícola de primera calidad a tu propio cuñado por menos del 40% del valor de mercado no es en el mejor interés del poderdante. Eso es incumplimiento del deber fiduciario. Él podría presentar la demanda, pero necesitaba tiempo. Una tasación independiente, copias del documento original del poder notarial. Registros de transacciones de la oficina del registrador del condado,
datos de ventas comparables. Todo eso toma meses. No entras en una sala de tribunal con una corazonada. Le dije que comenzara. Luego abrí el chat grupal de la familia, aquel del que Brooke me había eliminado 2 veces antes. Y escribí un mensaje. Sé lo de la tierra. Sé lo del precio. Sé sobre las facturas médicas que no existían. No me contacten. Brooke respondió en menos de 1 minuto. Estás siendo dramática. La abuela se avergonzaría. No respondí. Salí del grupo. Los bloqueé a los 4. Mamá, papá, Brooke, Derek. Cambié las instrucciones de la recepción de la clínica. Si alguien de nombre Sullivan o Hayes llama, tomen un mensaje. Les devolveré la llamada cuando esté lista. No estaba huyendo. No estaba de mal humor. Estaba construyendo un caso. Y construir un caso requiere paciencia. Papeleo y el tipo de silencio que pone nerviosas a las personas culpables. 8 meses. Ese es el tiempo que duró el silencio. En ese tiempo, vi a 41 pacientes por semana, presenté apelaciones de seguros para 12 de ellos. Contraté a una recepcionista a tiempo parcial llamada Donna y capacité a una estudiante de enfermería de la Universidad Estatal de Ohio. Dirigí la clínica, pagué mi hipoteca y regué las hierbas de la abuela. En el lado legal, Brad trabajó de manera constante. El tasador independiente valoró la tierra en $315,000. La oficina del registrador del condado proporcionó el archivo completo de la transacción. Brad obtuvo una copia del documento del poder notarial y señaló la cláusula en la que Brooke se había basado: administrar, vender o disponer de bienes inmuebles según sea necesario para el bienestar del poderdante. Necesario para el bienestar del poderdante. No necesario para la cartera de propiedades del cuñado de la poderdante. Mientras tanto, se corrió la voz. No por mí. No se lo dije a nadie. Pero el condado de Arden es el tipo de lugar donde se nota una transferencia de propiedad en términos inusuales. Especialmente cuando el comprador comienza a construir una casa nueva en la tierra. Derek comenzó la construcción de una casa personalizada de 4 dormitorios 3 meses después de la compra. La gente pasaba por delante y hacía cálculos. ¿No era esa la tierra de Ruth? Se convirtió en una pregunta que escuchaba de los pacientes, de Donna. Del cajero de la tienda de suministros agrícolas. Nunca respondí directamente. Se está manejando. Eso era todo lo que decía. A través de rumores, escuché cosas. Brooke le decía a la gente que yo había tenido un colapso. Que estaba pasando por algo y que la familia me estaba dando espacio. Janet lloraba en la iglesia los domingos y la congregación le llevaba guisos. Los mismos guisos que ella solía preparar para el dolor de otras personas. Gary dejó de venir a la cafetería los sábados por la mañana. Las vacaciones llegaron y se fueron sin mí por primera vez en 32 años. Y luego, un martes de junio, mi cámara Ring me envió una notificación. 8 meses de silencio mientras construía mi caso expediente por expediente. 8 meses de mi hermana diciéndole al pueblo que yo era el problema. Si alguna vez has sido la persona callada que fue pintada como el villano por alejarse. ¿Conoces este sentimiento? Llegué a casa esa noche y encontré su auto todavía en la entrada. Mi madre y mi padre sentados en los escalones de mi porche como si hubieran estado allí desde el mediodía, lo cual era cierto. Me estacioné en la parte de atrás y entré por la puerta de la cocina. Me senté a la mesa, vi las imágenes de la cámara Ring una vez más lentamente. Brooke había dicho algo que necesitaba escuchar de nuevo. No mencionen la demanda. Solo digan demanda familiar. Así que Brooke sabía sobre la presentación. Brad le había entregado los documentos iniciales a Derek hacía 2 semanas. No me sorprendió que Derek se lo contara a Brooke. Pero escucharla decir no lo mencionen confirmó algo importante. No estaban aquí porque me extrañaran.
Estaban aquí porque el caso era real y necesitaban que desapareciera. Llamé a Brad. ¿Qué tan cerca estamos? Las presentaciones están corregidas y listas. Puedo conseguir una fecha de audiencia en 6 semanas. Hazlo. Luego abrí la puerta principal. El rostro de mi madre se desmoronó de inmediato, justo en el momento preciso. Exactamente de la manera en que lo había practicado. Mira. Su voz se quebró. Oh, cariño. Mi padre se levantó, miró el marco de la puerta, no a mí. Te extrañamos, mira. 3 palabras ensayadas. Casi sonreí. Casi. Entren, dije. Acabo de hacer café. Se miraron el uno al otro como si yo hubiera hablado en un idioma que no esperaban. Pero entraron, se sentaron a la mesa de mi cocina. Mi madre seguía tocando mi mano a través del mantel. Mi padre sostenía su taza con ambas manos y decía muy poco. Pregunté por su salud. La rodilla de mi madre. La presión arterial de mi padre. Preguntas normales. Tono de enfermera a paciente. Terreno seguro. Luego pregunté, ¿dónde está Brooke? La mano de mi madre tembló. Ella pensó que querrías espacio. Ya sabes cómo es ella, dijo. Mi madre hizo una pausa. Dijo que elegiste a extraños por encima de tu propia sangre. Nos sentamos en mi cocina durante 40 minutos. Mi madre habló sobre el clima, el almuerzo compartido de la iglesia. Cómo salió mal el reemplazo de cadera de la señora Henderson. Mi padre mencionó el depósito de madera. Dijo que el negocio estaba lento. Ninguno de ellos preguntó por la clínica. Ninguno de ellos preguntó por mí. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta de la manera en que lo hace antes de decir algo que Brooke le dijo. Que dijera. Mira, tu madre y yo hemos estado hablando sobre el picnic del Día de los Fundadores. Día de los Fundadores, el evento comunitario más grande en el condado de Arden. Cada julio, el pueblo se instala en el parque memorial, con puestos de comida, música en vivo. Un escenario donde el alcalde da un discurso que nadie escucha y la sociedad histórica del condado. Expone mapas de propiedades y fotografías antiguas. Todos vienen. Todos ven a todos. Queremos que estés allí. Mi madre dijo, como familia. Se inclinó hacia adelante. La gente habla, mira. Queremos que vean que estamos bien. Allí estaba. No un te extrañamos. No un estábamos equivocados. Queremos que la gente vea que estamos bien. Los rumores sobre la tierra se habían vuelto más fuertes. La construcción de Derek en los 40 acres de Ruth era visible desde la carretera principal. La gente hacía preguntas y Brooke ya no podía controlar las respuestas desde su sala de estar. Me necesitaban en el Día de los Fundadores, sonriendo, de pie junto a ellos. Demostrando al pueblo que todo estaba bien, que los Sullivan seguían siendo sólidos. Que lo que fuera que hubiera pasado con la propiedad de Ruth no era asunto de nadie. Le serví más café a mi madre. Lo pensaré, dije. El rostro de mi madre se iluminó. Mi padre exhaló. Se fueron 20 minutos después y mi madre me abrazó en la puerta como si hubiera ganado algo. Los vi alejarse. Luego me senté en el porche, acaricié las orejas de Biscuit y comencé a planear. 2 días después, Derek entró en mi clínica por primera vez en su vida. Nunca había puesto un pie en el edificio. Ni cuando la abrí, ni cuando traté la infección de oído de su hija como un favor para Brooke. Ni una sola vez. Pero allí estaba, parado en mi sala de espera con su polo de madera Sayes. Sonriendo a Donna como si estuviera allí para una vacuna contra la gripe. Lo vi a través de la partición de vidrio y le dije a Donna que lo hiciera pasar. Se sentó frente a mí en la sala de examen como si fuéramos viejos amigos. Lindo lugar tienes aquí, dijo. Brooke solo quiere paz, mira. Todos la queremos. Recogió un folleto sobre el control de la diabetes, fingió leerlo y lo dejó.
Lo que sea que haya pasado con la propiedad de la madre Sullivan, se manejó legalmente. El poder notarial era válido. Sé cómo se ve un poder notarial válido, Derek. También sé cómo se ve un precio justo de mercado. No parpadeó, pero su mandíbula se tensó. 315.000, dije. Eso fue lo que arrojó la tasación independiente. Tú pagaste 120.000. Se puso de pie. Se ajustó el cuello y me miró como si estuviera a punto de pronunciar la frase que había estado guardando. Esa tierra fue desperdiciada en una chica que se fue. Dejé que las palabras se quedaran en la habitación por un momento. Luego me levanté, abrí la puerta de la sala de examen y dije, gracias por pasar. La clínica cierra a las 5. Salió sin mirar a Donna. Cerré la puerta, me senté de nuevo y noté que mis manos temblaban. No de miedo, sino de contención. Donna llamó a la puerta. ¿Estás bien? Bien. Busca el expediente del paciente de Ruth Sullivan para mí, ¿quieres? Llamé a Brad esa tarde. Acelera el cronograma. Derek vino a verme. Brad presentó la queja corregida a la mañana siguiente y entregó una citación al abogado de Derek, solicitando todos los registros relacionados con la compra de la tierra, tasaciones, comunicaciones y documentos de cierre. Luego hice 2 llamadas más. La primera fue a Martha Tillman. Martha es la asesora del condado de Arden. Ha estado en esa oficina desde antes de que yo naciera y era una de las amigas más cercanas de mí. Abuela. Jugaron al bridge juntas cada jueves durante 30 años. Martha sabía sobre la venta de la tierra. Ella misma había procesado la transferencia. La marqué internamente, me dijo. El precio estaba muy por debajo de la tasación, pero sin una queja formal. No hay nada que el condado haga. Simplemente se procesa. Hay una queja formal ahora, dije. Martha se quedó callada por un momento. Bien. La segunda llamada fue a Clara, la hermana menor de mi abuela. Clara tenía 75 años. Era astuta como un bisturí y había sido aislada de la vida de Ruth durante esos meses finales. Brooke también había manejado eso. Reduciendo las visitas, filtrando las llamadas telefónicas, decidiendo quién tenía acceso. Clara no se había perdonado a sí misma por no haber insistido más. Ruth me dijo cosas, dijo Clara. Me dijo que no quería que Brooke manejara el dinero. Pero para entonces los papeles ya estaban firmados. Le hice una pregunta a Clara. Si necesitara que digas lo que sabes públicamente, ¿lo harías? Ruth querría que lo hiciera. Dijo que querría que estuviera justo a tu lado. La última llamada fue al pastor Jim. Él había presenciado a Ruth decir frente a todo el estudio bíblico de los miércoles por la noche que la tierra le pertenecía a Mira. No le pedí que peleara por mí. Le pedí que estuviera allí. Le prometí a Ruth que cuidaría de ti, dijo. Solo dime cuándo. Brooke se enteró de la citación un jueves. Para el viernes por la mañana, había lanzado su contraataque. No vino contra mí directamente. Ese no era el estilo de Brooke. Ella dio vueltas. 3 de mis pacientes lo mencionaron en una semana. La señora Patterson, que ha estado viniendo a la clínica desde que abrí. Dijo que Brooke la llamó a su casa. Tu hermana me llamó. Dijo, estás pasando por algunos problemas personales y ella solo quería que yo estuviera al tanto. Sonaba preocupada. La señora Patterson hizo una pausa. No sonaba preocupada. Luego el señor Whitfield. Que cultiva soja en la parcela contigua a donde solía estar la tierra de Ruth. La esposa de Derek pasó por la cooperativa y me preguntó si sabía que estabas teniendo problemas. Le dije que el único problema que conozco es mi hombro izquierdo. Y finalmente, Ellen Morrison, de 70 años, directora de escuela jubilada. El tipo de mujer que puede silenciar una habitación levantando una ceja. Ellen vino para su chequeo regular y se sentó en la camilla de examen con los brazos cruzados. Mira, necesito decirte algo,
Brooke Hayes anda llamando por el pueblo diciéndole a la gente que has tenido algún tipo de episodio. Revisé la presión arterial de Ellen. 132/80. Un poco alta. Te agradezco que me lo digas, Ellen. Cariño, Ruth me habló de esa tierra 2 años antes de morir. Dijo que era tuya. Dijo que le preocupaba que Brooke encontrara una manera de evitarlo. Todos en este pueblo con medio cerebro saben lo que pasó. Escribí los números de Ellen en su expediente. Lo estoy manejando. Ellen puso su mano sobre la mía. Sé que lo estás haciendo. Por eso te lo digo. No estás tan sola como crees. Le apreté la mano. Luego revisé sus reflejos porque eso es lo que haces. Clara apareció en la clínica un miércoles por la tarde cargando una caja de cartón sellada con cinta de embalaje. Estos son de Ruth, dijo, colocando la caja sobre mi escritorio. Me los dio 6 meses antes de morir. Me dijo que los guardara hasta que las cosas se calmaran. Adentro había 3 libros de tapa dura con la letra de Ruth en los márgenes. Un juego de cucharas de plata que habían estado en la familia desde la madre de Ruth, al fondo. Doblada cuidadosamente en papel de seda, una colcha. La reconocí en el momento en que la toqué, retazos azules y blancos. Cosidos a mano con un borde de diminutas flores amarillas que la propia Ruth había bordado. Solía dormir bajo esta colcha cada viernes por la noche en casa de la abuela desde que tenía 4 años. Hasta los 17 y pensé que era demasiado mayor para quedarme a dormir. No era demasiado mayor. Simplemente me ocupé. Sostuve la colcha contra mi pecho y no dije nada durante un rato. Clara se sentó frente a mí y tampoco dijo nada. Simplemente nos sentamos allí. 2 mujeres que extrañaban a la misma persona con una colcha entre nosotras que olía a lavanda y cajones viejos de tocador. Ella quería que la tuvieras, dijo Clara. Me dijo que no dejara que Brooke se la quedara. Me llevé la colcha a casa esa noche. La lavé suavemente a mano como lo habría hecho Ruth y la colgué en la cuerda para que se secara. Cuando la doblé más tarde, sentí algo rígido dentro del borde inferior. Un bulto pequeño y plano cosido en el forro. Saqué mi descosedor de la cesta de costura, otra cosa que Ruth me enseñó a mantener. Y abrí con cuidado 3 pulgadas de costura. Dentro del forro de la colcha de mi abuela, encontré algo que ella me había ocultado. Una pequeña llave de latón y un trozo de papel doblado escrito con la letra de Ruth. La misma cursiva de trazos amplios que llenaba los márgenes de cada libro que poseía. Mira, caja 714, Banco Comunitario del Valle de Ohio. Todo lo que necesitas está adentro. No dejes que reescriban lo que yo quería. Abuela Ruth. Me senté en el suelo de mi habitación, sosteniendo una llave que mi abuela había cosido en una colcha que sabía que solo yo conservaría. Y comprendí. Ruth lo había sabido. Sabía de lo que era capaz Brooke. Sabía que el poder notarial era un riesgo. Y se había preparado de la única manera que podía con las herramientas que tenía, una aguja, hilo y un escondite dentro de la única cosa de la que estaba segura que su nieta nunca se desharía. Fui al banco a la mañana siguiente. La caja 714 era una caja de seguridad estándar registrada a nombre de Ruth Sullivan. Yo figuraba como la titular secundaria de la llave. Ruth me había agregado hace años, aparentemente, y nunca lo mencionó. Dentro de la caja, un sobre de Manila. Dentro del sobre, una carta notariada de Ruth a un abogado llamado David Chen. No el abogado de la familia, sino alguien independiente en un condado diferente. La carta establecía claramente, en las propias palabras de Ruth, que tenía la intención de que la propiedad de 40 acres pasara a su nieta Mira Sullivan. Que su nieta Brooke Sullivan Hayes la había estado presionando para modificar el acuerdo del patrimonio. Que Ruth temía que el poder notarial duradero fuera utilizado más allá de su propósito previsto y que escribía esta carta como un registro de sus deseos en caso de que se enfermara demasiado para actuar más allá. La carta tenía fecha de 4 meses antes de que Ruth muriera.
2 firmas de testigos al pie, Martha Tillman y el pastor James Orwell. Mi abuela escondió una llave dentro de una colcha que sabía que solo yo conservaría. La caja 714 tenía la verdad que ella no podía decir en voz alta. Conduje directamente a la oficina de Brad. Brad leyó la carta 2 veces, se quitó las gafas, las limpió. Se las volvió a poner y la leyó una tercera vez. Esto no anula la venta por el poder notarial, dijo. Pero establece la intención explícita de Ruth de que la tierra fuera para ti. También establece que Ruth era consciente de que Brooke estaba aplicando presión. Combinado con el precio por debajo del mercado y el argumento del deber fiduciario. Esto es fuerte, muy fuerte. Él presentó una queja corregida esa semana, agregando la nueva evidencia. La carta de intención notariada de Ruth. Las firmas de los testigos y el hecho de que Ruth había tomado medidas para preservar sus deseos. Independientemente del conocimiento de la familia. La fecha de la audiencia se fijó para dentro de 3 semanas. Una semana después del Día de los Fundadores. Me senté en la oficina de Brad e hice los cálculos. El Día de los Fundadores era en 12 días. La fecha de la audiencia era en 21. Todo convergía en el mismo tramo de julio. Llamé a mi madre esa noche. Iré al Día de los Fundadores, dije. La pausa al otro lado duró 5 segundos completos. Luego la voz de Janet, brillante y quebrada. Oh, cariño, ¿en serio? Oh, mira, eso es. Brooke se pondrá tan feliz. Podemos estar todos juntos como debería ser. Me gustaría instalar el puesto de control de salud de la clínica, dije. Igual que todos los años. Por supuesto. Por supuesto. Se lo diré a Brooke. Estoy segura de que estará encantada. Colgué y me senté en el porche con Biscuit. Las luciérnagas habían salido. En algún lugar del pueblo. La nueva casa de Derek se levantaba sobre 40 acres de tierra que no era suya para comprar. En 12 días, cada persona en el condado de Arden estaría en el parque memorial. No acepté ir al Día de los Fundadores para una reconciliación. Acepté porque cada persona que necesitaba escuchar la verdad estaría en un solo lugar al mismo tiempo. Brooke se enteró de que yo iría y no reaccionó de la manera que se esperaría. No me llamó. No me envió un mensaje de texto. Entró directamente en modo de producción. A las 48 horas de mi llamada telefónica con mamá. Brooke se había ofrecido como voluntaria para ser la maestra de ceremonias del segmento de reconocimiento comunitario en el Día de los Fundadores. La parte del programa donde se reconoce a las familias y negocios locales en el escenario. Se puso en contacto con el comité del evento. Ofreció el depósito de madera de Derek como patrocinador principal y se aseguró un micrófono y un espacio de 5 minutos para hablar. Me enteré de esto por Donna, cuya prima está en el comité. Brooke Hayes se inscribió para presentar el reconocimiento comunitario, me dijo Donna. Leyendo de su teléfono. Derek está pagando por el alquiler del escenario, el sistema de sonido y las pancartas. Me eché hacia atrás en mi silla. Por supuesto que lo hace. Brooke no estaba celebrando. Se estaba fortaleciendo. Si ella controlaba el micrófono, controlaba la narrativa. Podía enmarcar a la familia Sullivan como quisiera, agradecida, unificada, generosa. Y si yo intentaba decir algo fuera del guión, ella sería la que sostendría el micrófono. Fue inteligente, se lo reconozco. Lo que Brooke no sabía era que Martha Tillman también estaba en el comité del evento. Martha dirigía el puesto de registros del condado cada año. Una mesa plegable con mapas de propiedades. Fotografías históricas y registros de propiedad de la tierra que se remontaban a los años 1800. Era una tradición. A la gente le encantaba. ¿Y este año? Los registros de transferencia de propiedad más recientes incluirían la venta de los 40 acres de Ruth Sullivan a Derek Hayes. Martha no necesitaba hacer nada inusual. Solo necesitaba hacer su trabajo.
Poner los registros sobre la mesa. Responder las preguntas con honestidad. La verdad no necesita un escenario. Solo necesita ser visible. 3 días antes del Día de los Fundadores, empaqué el kit de control portátil de la clínica. Brazaletes de presión arterial, glucómetros, hisopos con alcohol. Formularios de consentimiento y desinfectante de manos. La misma configuración de cada año. Nada diferente. Excepto que este año también puse una carpeta de Manila en mi bolso. Adentro, una copia de la tasación independiente. Una impresión de la transferencia de propiedad del condado y una fotocopia de la carta notariada de Ruth. No estaba planeando una confrontación. Las confrontaciones requieren 2 personas dispuestas a pelear. Estaba planeando para la posibilidad de que alguien hiciera una pregunta y yo tuviera que responderla con honestidad. Me reuní con Marta en la cafetería de la Ruta 9 para tomar un café. No preguntó por el caso. Sabía lo suficiente. Dijo que el puesto de registros tendrá el registro de transferencias estándar del condado. Todo es público. Si alguien pregunta por una transacción, le doy los hechos. Ese es mi trabajo. Eso es todo lo que pido. No me estás pidiendo nada, mira. Solo estoy haciendo lo que hago cada año. Me reuní con el pastor Jim en la iglesia al día siguiente. La misma conversación, pero más corta. Estaré allí, dijo. Estaré cerca del escenario. Si alguien necesita escuchar lo que Ruth dijo esa noche en el estudio bíblico, se lo diré. Clara llamó esa noche. Traeré la colcha, dijo. Ruth me dijo una vez, cuando Mira esté lista, devuélvesela donde todos puedan verla. Creo que se refería al Día de los Fundadores. No discutí. Ruth había estado planeando algo mucho antes que yo. Dejé la carpeta en la mesa de mi cocina esa noche y miré los 3 documentos adentro. Una tasación. Un registro de transferencia y una carta de una mujer que me amaba lo suficiente como para coser una llave en una colcha. No estaba emboscando a nadie, le dije a Biscuit. Simplemente me había cansado de ser la que se queda callada. El Día de los Fundadores amaneció despejado y caluroso. 86 grados a las 9 de la mañana. Ni una nube. El parque memorial se llenó temprano. Familias con heladeras. Niños con paletas de helado que ya goteaban por sus muñecas. La banda de música de la escuela secundaria calentando cerca de la glorieta. El departamento de bomberos voluntarios estaba asando maíz. El Club de Leones tenía un tanque de inmersión. Y justo en el centro del camino principal, mi puesto, Clínica de Salud Rural Sullivan. Controles gratuitos de presión arterial. Estaba instalada desde las 7:30. Brazalete puesto, brazalete quitado, escribir el número, sonreír, siguiente paciente. A las 10, había controlado a 22 personas y recomendado 4 citas de seguimiento. Día normal. Luego entró la camioneta plateada. La camioneta de Derek, recién lavada. Estacionada en el lugar de patrocinador VIP cerca del escenario. Brooke salió primero. Vestido de verano, tacones, cabello que tomó 1 hora. Derek la siguió con un saco deportivo. Luego mis padres bajando del asiento trasero como pasajeros a los que se les había dicho dónde sentarse. Mi madre llevaba el cardigan azul que guarda para la iglesia. Mi padre parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Brooke escaneó el parque, me encontró en el puesto y sonrió. No a mí, sino a la situación. Tenía su escenario, su micrófono, su pancarta de patrocinador. Todo estaba bajo control. Janet se dirigió directamente a mi puesto. Me agarró del brazo con ambas manos y me atrajo en un abrazo. Asegurándose de que las 3 mujeres en la mesa de al lado vieran cada segundo. Míranos, dijo lo suficientemente alto para una audiencia. Juntos de nuevo, como debería ser. Mi padre me estrechó la mano con firmeza. Sus ojos estaban húmedos. Me alegra que hayas venido, niña, dijo,
y por medio segundo, le creí. Luego vi su otra mano golpeando su muslo. El mismo ritmo nervioso que golpeaba durante el ensayo de Brooke en mi porche. Clara llegó a las 11. Caminó por el parque lentamente, cargando la colcha doblada sobre su brazo como si estuviera llevando la comunión a un vecino. Enfermo. La gente se dio cuenta. En un pueblo de este tamaño, todo el mundo conoce la colcha de la abuela de todo el mundo. Clara vino directamente a mi puesto, y sin decir una palabra, la extendió sobre la mesa frente a mí. Luego sostuvo mi rostro con ambas manos. Tu abuela quería que tuvieras esto, dijo. Su voz se proyectaba. No a propósito. Clara simplemente habla de la manera en que hablan las mujeres de su edad. De forma clara y pausada sin preocuparse por el volumen. Me dijo que te la devolviera donde la gente pudiera ver. Ruth fue muy específica sobre eso. Las mujeres del puesto de al lado se acercaron. Una pareja que pasaba se detuvo. En 5 minutos, se había formado un pequeño grupo alrededor de la colcha. Esa es la colcha de Ruth, dijo alguien. La recuerdo de los almuerzos compartidos de la iglesia. La traía cada año. La ponía sobre la mesa de los postres. Dios, cómo cosía Ruth. Miren esas puntadas. Luego comenzaron las preguntas de la manera en que ocurren en los pueblos pequeños donde la memoria es larga y los secretos son cortos. ¿Qué pasó finalmente con la tierra de Ruth? Preguntó una mujer llamada Peggy, tocando el borde de la colcha. ¿No está Derek Hayes construyendo allí? Él la compró, dijo alguien más después de que Ruth falleció. ¿Compró a quién? Ruth siempre decía que eso era de Mira. No respondí. Controlé la presión arterial de un paciente y anoté el número. Pero podía ver a Brooke al otro lado del parque, de pie cerca del escenario, observando. Sacó su teléfono y escribió algo rápido. 2 minutos más tarde, Derek apareció a su lado. Se quedaron juntos, sin hablar, mirando la colcha y a la multitud a su alrededor. La historia se estaba escribiendo sola. Yo solo tenía que quedarme en mi mesa. A mediodía, Brooke subió al escenario. Había estado esperando esto toda la mañana. El sistema de sonido zumbaba. Derek estaba al pie de los escalones con los brazos cruzados. Y mis padres se sentaron en la primera fila de sillas plegables como si les hubieran asignado los asientos. Buenas tardes, Condado de Arden. La voz de Brooke era brillante y practicada. La voz de una mujer que había ensayado esto como ensayaba todo. Hoy se trata de la comunidad, de las familias que construyeron este pueblo y lo siguen construyendo. Y quiero comenzar honrando a alguien a quien todos amamos, mi abuela, Ruth Sullivan. La multitud se calmó. Brooke contó una versión de la historia de Ruth, editada, pulida. Con énfasis en los lugares correctos. Ruth, la esposa del granjero. Ruth, la voluntaria de la iglesia. Ruth, la abuela que dio todo lo que tenía a esta familia. Luego Brooke hizo un gesto hacia el ala del escenario. Y quiero agradecer a mi esposo Derek, quien continúa invirtiendo en esta comunidad a través de Maderas Hayes y a través del desarrollo de la propiedad Sullivan en nuevas casas para familias jóvenes. Desarrollar la propiedad Sullivan. Realmente lo dijo como si fuera un servicio público. Observé desde mi puesto. No me inmuté. Luego Brooke sonrió más ampliamente. Y, por supuesto, mi hermana Mira, que está aquí con nosotros hoy, de vuelta a donde pertenece. La multitud se giró hacia mí. Sonreí. Pequeña, educada, asentí una vez, no saludé. Ellen Morrison, sentada 3 filas atrás. Se inclinó hacia su esposo y dijo algo que pude leer en sus labios, de vuelta a donde pertenece. Esa chica nunca se fue. Un murmullo. Silencioso pero real. Brooke lo escuchó. La vi dudar, su sonrisa parpadeó como una bombilla a punto de quemarse. Se recuperó. De todos modos, disfrutemos del día. La multitud aplaudió.
Brooke bajó del escenario y el murmullo no se detuvo. 30 minutos después del discurso, vi a mis padres escabullirse detrás del puesto de comida. Pensaron que estaban fuera de vista. Clara estaba comprando limonada a 10 pies de distancia y tiene el oído de una mujer que creció sin televisión. Me lo contó más tarde, palabra por palabra. Janet agarró el brazo de Gary. Gary, sé que nos equivocamos con la Tierra, con Mira. Gary miró al suelo. Entonces, ¿por qué seguimos fingiendo? Porque Brooke dijo que si no lo hacemos, Derek lo hará. Janet se detuvo, tragó saliva, no terminó. Gary esperó. Janet sacudió la cabeza. No importa. Estamos aquí. Mira está aquí. Solo pasemos el día. Gary retiró su brazo suavemente. Lo más suave que había hecho en 8 meses. Estoy cansado de pasar los días, Janet. Clara me trajo la limonada y la conversación 20 minutos después. Me quedé detrás de mi puesto, revisando las tiras del glucómetro y escuché. Mi madre lo sabía. Siempre lo supo sobre la Tierra, sobre el precio, sobre la mentira. Y había seguido la corriente porque Brooke se lo dijo, y porque detrás de Brooke estaba Derek. Y detrás de Derek estaba el cheque de pago de Gary. No fue ignorancia. Fue aritmética. El trabajo de mi padre contra mi herencia. Mi confianza contra su comodidad. Lo había empezado y yo había perdido. La casi simpatía era real. La culpa de Janet era real. El agotamiento de Gary era real. Pero la culpa sin acción es solo autocompasión con mejor iluminación. Podrían haber llamado a Brad ellos mismos. Podrían haber dicho la verdad en cualquier momento de los 8 meses. Podrían haberse parado en mi porche y decir, nos equivocamos. Sin que Brooke los dirigiera desde la camioneta. No lo hicieron. Así que volví a controlar las presiones arteriales. 120/78, rango normal. Sucedió a las 2 durante la parte más tranquila de la tarde. Martha Tillman estaba en su puesto de registros del condado. El mismo lugar que había ocupado durante 15 años. La misma mesa plegable, los mismos mapas plastificados. Este año, tenía abierto el registro estándar de transferencias de propiedad. El que registra cada venta en el condado durante los últimos 18 meses. Tom Briggs se acercó. Tom es un cultivador de soja de unos 60 años cuya tierra bordea lo que solía ser la propiedad de Ruth. Es el tipo de hombre que lee el informe agrícola antes del desayuno y conoce el precio de cada acre. A 20 millas de su cerca. Tom se inclinó sobre el registro y pasó el dedo por las entradas. Se detuvo, lo leyó de nuevo. Luego miró a Martha y dijo. Lo suficientemente alto para que la gente de los puestos de ambos lados escuchara. ¿Cuándo pasó esto? Ruth siempre decía que esos 40 eran de Mira. Martha se ajustó las gafas. Transferencia registrada en septiembre del año pasado. Precio de compra $120,000. Tom se enderezó. 120,000, Martha, esa parcela vale 3 veces eso. Lo sé porque busqué comprar los 10 acres de al lado la primavera pasada. Pedían 85 por cada 10. La gente se giró. Una mujer en el puesto de la colcha se detuvo a mitad de la frase. 2 hombres cerca del puesto de limonada bajaron sus tazas. Los cálculos se estaban haciendo en tiempo real en docenas de rostros a la vez. $315,000 de tierras agrícolas vendidos por 120,000 al esposo de la nieta 5 semanas después de que la abuela muriera. Nadie necesitaba un abogado para explicarlo. En una comunidad agrícola, todo el mundo sabe el precio de la tierra. Observé desde detrás de mi brazalete de presión arterial cómo la verdad se movía a través de la multitud como un frente meteorológico. Brooke todavía estaba cerca del escenario. Vio el grupo formándose en la mesa de Martha. Levantó la barbilla. Sacó su teléfono. Brooke cruzó el parque en menos de 30 segundos.
Los tacones se hundían en el césped, el vestido de verano ondeaba detrás de ella. Derek medio paso atrás, tratando de mantener el ritmo. No fue a la mesa de Marta. Vino a la mía. Se plantó al otro lado de mi puesto, con las palmas planas sobre la mesa. La colcha de Ruth amontonada entre sus dedos. ¿Planeaste esto? Su voz era un fuego controlado. El tipo que suena tranquilo pero huele a gasolina. Trajiste a esa anciana con la colcha. Le dijiste a Marta que pusiera esos registros. Marta es la asesora del condado, dije. Dejé mi estetoscopio. Ella muestra registros. Ese es su trabajo. Estás tratando de avergonzar a esta familia. Estoy parada en mi puesto controlando presiones arteriales. Tú viniste a mí, Brooke. La gente estaba mirando, una docena al menos, y más se acercaban. En un pueblo pequeño. Las voces elevadas en el Día de los Fundadores son mejores que cualquier fuego artificial. Derek puso su mano en el hombro de Brooke. Vámonos. Pero Brooke lo apartó. Se inclinó sobre la mesa. Esa tierra se manejó legalmente. El poder notarial era válido. La abuela quería. ¿Qué quería la abuela, Brooke? Pregunté, en voz baja. ¿Quieres decirle a todos aquí lo que quería la abuela? Las fosas nasales de Brooke se dilataron. Miró a su alrededor y vio lo que yo veía. Ellen Morrison, con los brazos cruzados. Tom Briggs todavía sosteniendo el registro de transferencias. El pastor Jim parado cerca del borde de la multitud con las manos en los bolsillos. Clara sosteniendo el borde de la colcha de Ruth. Brooke tomó una decisión. Podría haberse ido. Podría haber tomado el brazo de Derek y haberse marchado. En cambio, levantó la voz. Esa tierra era nuestra. La abuela estaba confundida. No sabía lo que quería. La voz de Ellen Morrison cortó a través de la multitud como una cuchilla sobre un cable tenso. Ruth Sullivan fue la mujer más astuta de este condado hasta su último aliento. Y todos aquí lo saben. El silencio después de que Ellen habló duró exactamente el tiempo suficiente para que yo buscara. Debajo de la mesa. Saqué la carpeta de Manila. No rápido, no dramático. De la manera en que sacas un expediente de un archivador. Algo que has hecho 1000 veces. Brooke, no planeaba hacer esto aquí. Puse la carpeta sobre la mesa junto a la colcha de Ruth. Pero ya que preguntaste. La abrí. 3 documentos expuestos en orden. Señalé el primero. Tasación independiente completada en febrero. 40 acres. Designación agrícola del condado de Arden. Valor tasado $315,000. Señalé el segundo. Registro de transferencia del condado. 40 acres de Ruth Sullivan a Derek Hayes. Precio de compra $120,000 registrados en septiembre del año pasado. Señalé el tercero. Una carta notariada de nuestra abuela a su abogado personal con fecha de 4 meses antes de morir. En ella, Ruth establece su clara intención de dejarme la tierra. Declara que estaba siendo presionada para cambiar ese acuerdo. La carta tiene como testigos a Marta Tillman y al pastor James Orwell. Miré a Brooke. Estos son registros públicos. Cualquiera puede verificarlos. La multitud estaba en silencio. No el silencio cortés de un discurso. El silencio cargado de una habitación llena de gente haciendo aritmética. El rostro de Brooke se puso blanco. No rojo. No ruborizado. Blanco. El color se le drenó como si alguien hubiera quitado un tapón. Derek dio un paso hacia atrás, solo uno, pero todos lo vieron. Mi madre se levantó de su silla plegable, con la boca abierta, sin que salieran palabras. Mi padre miraba fijamente el suelo. No levanté la voz. Mantuve cada frase corta y plana. No estaba actuando. Estaba presentando un informe. Eso es lo que hacen las enfermeras. No traje un guión, Brooke.
traje recibos. Brooke explotó. No hay otra palabra para ello. Había pasado toda su vida adulta administrando la narrativa de la familia Sullivan. ¿Quién sabía qué? ¿Quién decía qué? ¿Quién era invitado a qué? Y en 90 segundos, una carpeta en una mesa de picnic lo había deshecho todo. Eres una ingrata, estaba gritando. Estaba gritando realmente en el día de los fundadores frente al puesto de maíz y el tanque de inmersión y 300 de sus vecinos. Yo cuidé a la abuela. Estuve allí cada maldito día mientras tú jugabas a la enfermera en tu pequeña clínica. Estabas allí, dije. Al mismo volumen, con el mismo tono. Con un poder notarial y un comprador. Brooke giró hacia nuestra madre. Mamá, di algo. Janet abrió la boca, la cerró, miró sus zapatos. La misma mirada que había tenido en mi cocina hacía 3 semanas. Y en cada habitación donde Brooke necesitaba respaldo y Janet no podía proporcionarlo. Mi padre dio un paso adelante. Sus manos temblaban y cuando habló, su voz era áspera. Como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Brooke, detente. Papá, no te atrevas. Ella tiene razón. Gary Sullivan miró a su hija menor por primera vez en 8 meses con algo que podría haber sido honestidad. Lo sabíamos. Tu madre y yo lo sabíamos. Sabíamos sobre el precio. Sabíamos que no estaba bien. Brooke se quedó mirándolo. Su boca se movía, pero no salía nada. Gary se volvió hacia mí. Lo siento, mira. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo. Rodeé el puesto y me paré a 3 pies de Brooke. Todos estaban mirando. Podía escuchar a un niño pidiendo helado en algún lugar detrás de mí y el golpe distante de la banda de música calentando para el set de la tarde. Sonidos normales en un día normal. Mantuve mi voz baja, no un susurro. Solo la voz que uso cuando le digo a un paciente algo que no quiere escuchar. Papá ensayó Te extrañamos en mi porche hace 3 semanas. Tú lo dirigiste desde la camioneta de Derek. Mi cámara Ring tiene audio, Brooke. Janet se puso la mano sobre la boca. Gary cerró los ojos. Brooke se quedó completamente inmóvil. No la inmovilidad de la compostura. La inmovilidad de una persona que se ha quedado sin movimientos. Dijiste que elegía extraños por encima de mi propia sangre. Miré a mi alrededor. Clara sostenía la colcha. Marta estaba parada junto a su mesa de registros. El pastor Jim tenía las manos entrelazadas. Ellen Morrison no había descruzado los brazos. 20 años de pacientes y vecinos y personas cuyas presiones arteriales había controlado y cuyos hijos había tratado y con cuyos padres me había sentado en sus últimas horas. La sangre no me eligió a mí, Brooke. Yo me elegí a mí misma. Clara dio un paso adelante sin que se lo pidieran. Tomó la colcha de Ruth y la colocó sobre mis hombros suavemente. De la misma manera en que Ruth solía arroparme los viernes por la noche cuando tenía 4 años y el mundo era lo suficientemente pequeño como para caber dentro de una granja. Nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. La colcha estaba caliente. Derek agarró el brazo de Brooke. Nos vamos ahora. Ya se estaba moviendo, tirando de ella hacia la camioneta. Su pancarta de patrocinador ondeaba al viento sobre un escenario vacío. Dije su nombre. No fuerte, solo lo suficiente. Derek. Se detuvo, giró a medias. La queja ya ha sido presentada. Incumplimiento del deber fiduciario. La fecha de audiencia es en 2 semanas. Su cuello se puso rojo. El polo de madera Sayes de repente parecía demasiado apretado. No puedes. ¿Puede? Y lo hice. Hace 8 meses. Se quedó mirándome. Yo le devolví la mirada. 8 meses de silencio. 8 meses de Brooke llamándome dramática. 8 meses construyendo un caso expediente por expediente.
Y todo se redujo a un hombre en un estacionamiento dándose cuenta de que había subestimado a una enfermera. Me dijiste que esa tierra fue desperdiciada en una chica que se fue, dije. Pero sigo aquí, Derek. De pie en el suelo donde mi abuela quería que estuviera. No respondió. Dio media vuelta, caminó con Brooke hacia la camioneta, abrió su puerta y la cerró. El motor arrancó. Salieron del lugar VIP lentamente. La única velocidad disponible cuando 100 personas te están viendo marcharte. Mis padres se quedaron en el césped. Mi madre estaba llorando. Lágrimas reales esta vez, no las que practicó en mi porche. Mi padre tenía las manos en los bolsillos. Ninguno de ellos se movió hacia la camioneta. Ninguno de ellos se movió hacia mí. Simplemente se quedaron allí, a medio camino entre sus dos hijas. Exactamente donde siempre habían estado. La banda de música comenzó su set 10 minutos después. El puesto de maíz se agotó a las 3. Los niños ganaron peces dorados en el lanzamiento de aros y los perdieron a las 4. El Día de los Fundadores siguió adelante de la manera en que siguen adelante los pueblos pequeños. Porque el horario está impreso y el helado no se conservará. Pero mi puesto estuvo más concurrido de lo que jamás había estado. No porque la temporada de presión arterial hubiera llegado de repente. Sino porque la gente quería acercarse, pararse frente a mí y decir algo. Ruth estaría orgullosa, cariño. Nos alegra que te hayas quedado. Mis números están bien, pero necesitaba estrecharte la mano. Ellen Morrison pasó al final, justo antes del desmonte. Se sentó en la silla plegable junto a mi puesto, me vio empacar los brazaletes y el glucómetro. Y dijo, no necesitabas demostrarle nada a nadie en este pueblo, mira. No estaba demostrando nada. Solo estaba diciendo la verdad. Al final es lo mismo. Marta Tillman pasó de camino a su auto, con los registros en cajas bajo un brazo. Si el tribunal necesita mi testimonio, estoy disponible. Asintió una vez, luego se alejó, de la manera en que los funcionarios del condado se alejan de todo. De forma constante y sin mirar atrás. La fecha de la audiencia llegó 2 semanas después. El abogado de Derek llamó a Brad la mañana antes de la audiencia y ofreció llegar a un acuerdo. Restitución completa de la diferencia de precio, $195,000, más mis honorarios legales. Brad me llamó a la clínica entre pacientes. No quieren un juicio público. El abogado de Derek dijo que la respuesta de la comunidad en el Día de los Fundadores dejó en claro que un jurado no fallaría a su favor. Me apoyé contra la pared de mi sala de examen y lo pensé durante 30 segundos. No quería recuperar la tierra. No de Derek. Su cimiento ya estaba vertido, su estructura ya estaba levantada. No se puede desarmar una casa. Lo que yo quería era el dinero que Ruth pretendía para mí, el valor de lo que me fue quitado. Acéptalo, dije. El acuerdo financió la expansión de la clínica que había estado planeando durante 2 años. Una ala pediátrica y un programa de salud mental para mujeres rurales. Ambas cosas que el condado de Arden necesitaba y ambas cosas para las que había estado solicitando. Subvenciones sin éxito. Nombré la nueva ala como el ala Ruth Sullivan. Se inauguró en octubre. El letrero está tallado a mano. Contraté a un carpintero que no era de madera Salles. Brooke y Derek se quedaron en el pueblo. Derek no lo perdió todo. El depósito de madera seguía funcionando. La gente todavía necesitaba madera. Pero 3 contratos se fueron a un competidor en el siguiente condado. No porque nadie organizara un boicot, sino porque la confianza es un recurso y, una vez que la gastas, la reposición toma más tiempo del que crees. Janet me llamó una vez, 2 semanas después del acuerdo. Lo siento, mira. Sostuve el teléfono contra mi oreja y miré por la ventana de la clínica hacia el estacionamiento. Donde Ruth solía esperarme después de los turnos tarde. Lo sé, mamá. Pausa. Pero el perdón no deshace lo que permitiste que sucediera. Ella lloró. No colgué,
Pero tampoco dije que estaba bien, porque no lo estaba. Establecí límites, claros, por escrito. El tipo que pones por escrito porque has aprendido que las promesas habladas se disuelven en esta familia como el azúcar en el agua caliente. Para mis padres, pueden llamar los domingos entre las 2 y las 4. Pero ya no estoy fingiendo. Si quieren una relación conmigo, comienza con la honestidad. Sin guiones, sin ensayos, sin aparecer en mi puerta porque Brooke se los dijo. Para Brooke, nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni visitas. Le dije a Brad que comunicara cualquier asunto legal restante a través de su abogado. No te odio, Brooke, escribí en la única carta que envié. Pero no confío en ti, y la confianza no es algo que puedas ensayar en el porche de alguien. Gary apareció en la clínica un mes después, solo. Sin camioneta, sin Brooke, sin guión. Entró, se sentó en la sala de espera y esperó. Cuando salí entre pacientes, se levantó como un hombre que se presenta para algo que no está seguro de merecer. Debería haber dicho algo hace años, dijo. Tenía miedo. Sé que lo tenías, papá. ¿Puedo volver alguna vez solo para hablar? Lo miré. 64 años de edad, manos ásperas por madera que no poseía. Vistiendo una camisa que necesitaba planchado. Un hombre que había cambiado la confianza de su hija por un cheque de pago estable y que pasó 8 meses aprendiendo lo que eso costaba. La clínica abre de lunes a viernes, dije. De 8 a 5. No lo abracé. No esperaba que lo hiciera, pero cuando salió, caminaba un poco más erguido que cuando entró. Pasos de bebé, del tipo que realmente llevan a alguna parte. Algunas personas ensayan el amor porque han olvidado cómo suena. Mi madre practicó el llanto en mi porche porque ya no le quedaban lágrimas reales. Las había gastado todas sintiendo lástima por sí misma en lugar de lástima por mí. Mi padre memorizó una sola frase porque decirla con honestidad habría significado admitir que había estado callado durante 8 años. Y mi hermana dirigió todo el asunto porque eso es todo lo que sabe hacer. Dirigir las actuaciones de otras personas para que nadie mire de cerca la suya. El amor real no viene con un guión. Viene con una caja de seguridad y una abuela que escondió la verdad dentro de una colcha. Una cámara Ring. Una colcha con una llave oculta y una abuela que planeó su última resistencia desde una cama de hospital. Lágrimas ensayadas en un porche delantero. Una mentira de $120,000 y una carpeta de Manila en un picnic. Si alguna vez te has alejado de las personas que se suponía que debían amarte y te has encontrado de pie con más firmeza al otro lado, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.